Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les voy a proponer la primero comprensión y después lectura o declamación de un poema. Hay tantos poemas lindos, interesantes, ilustrativos, emocionantes en nuestro idioma español que se me ocurrió ir presentando poco a poco algunos de esos poemas, pero como digo, entenderlo bien para poderlo disfrutar después en la lectura. Hoy, para empezar, a ver cómo nos sale, vamos a dedicarle a este poema Abenamar, Abenamar. Es un romance, quiere decir romance, si se acuerdan, era esas poesías épico-líricas que aparecieron en España en la mitad del siglo XIV y todo el siglo XV. Tenían todos esos romances las mismas características, que eran versos octosílabos, de 8 sílabos, con rima en los pares, rima asonante, quiere decir la última vocal fuerte, y la longitud era más o menos, era diferente. Trataban entonces temas, como decimos, líricos, de amor, de aventura, de guerra, de enfrentamiento. El grupo Abenamar pertenece al grupo de los romances viejos. Quiere decir que estos romances eran los primeros y tenían también como característica que eran anónimos, es decir, no se saben los autores. Acuérdense que en esa época pues, no había muchas escuelas, entonces la gente no sabía leer, la mayoría, y se formaba a través de esos juglares, esos cantantes que iban de una población a otra, interpretando estos romances, estos poemas, y la gente los escuchaba, había transmisión oral, los aprendía y después se los memorizaba y los repetía continuamente. Por eso eran muy populares. Este romance era del grupo de los fronterizos, y explicamos por qué. Estamos en el siglo XV, España no era todavía una nación, era la corona de Castilla, corona de Aragón, reino de Granada, ya Portugal se había separado de España, y en el siglo XIII fueron las dos últimas conquistas que realizó Fernando III, el rey de Castilla, que eran las dos grandes ciudades que les quedaba, Córdoba y Sevilla, en Andaluz que le quedaban, sí, pero solamente restaba el reino de Granada, el reino nazarí de Granada. Entonces hubo, pues desde el siglo XIII hasta el siglo XV, fueron varios siglos, entonces en los que la situación se definía entre el reino de Castilla y el reino nazarí en la frontera. Esta era la frontera entonces donde había continuamente enfrentamientos, se ganaban unos, se perdían otros, eh, habían asaltos a ciudades, en fin, era un momento muy especial de esta frontera granadina, que es donde se sitúa el poema que vamos a leer y a interpretar y a disfrutar hoy día. Estamos en la época de Juan II de Castilla. Juan II de Castilla falleció en 1454, pero fue el último rey de Castilla que logró una última batalla, que era Batalla de Higueruela en 1431, que es la época donde se sitúa más o menos este romance. 1431, la última batalla fue de Higueruela, en la frontera, justamente un típico nombre interesante porque Higueruela quiere decir que de la batalla entre moros y cristianos no quedó en ese lugar más que una higuera y por eso se derivó ese nombre. Quedó entonces Juan de Castilla con las ganas de conquistar Granada y no la pudo conquistar. Fue justamente su hija, Isabel la Católica, que ya sabemos todos, la reina castellana que conquistó 1492. Bien, entonces ya tenemos la situación de este poema, y se trata, como el título es, Abenamar y el rey Juan II de Castilla. Vamos a ir viendo entonces poco a poco, logrando entenderla, saber qué quería expresarnos
el autor de este poema, el autor anónimo de este poema, entender bien un poco lo que quiso decirnos con estas estrofas tan interesantes. Empezamos con el título, entonces, Abenamar, Abenamar. O sea, es alguien que está llamando a otra persona, Abenamar, por el nombre árabe, y lo define así, moro de la morería. Quiere decir que no sería un rey, un árabe, un jeque árabe, sino que era un moro de la morería, una persona, un moro normal. El día que tú naciste, grandes señales había. Estamos hablando, en esa época la astrología era cosa muy frecuente, entre cristianos y los moros también, y entonces como que está excitándolo para que sea fiel en lo que va a decir. Estaba muy interesado el rey Juan II en saber algo y entonces ya le está excitando para que diga la verdad. El día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, esas dos, el mar y la luna, típicos entre los cristianos y entre los árabes también, como señal de buen augurio. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Parece ser que en esa época los moros tenían fama de ser mentirosos, entonces el rey está muy interesado por saber la verdad, por eso lo excita a él para que, a su honor, para que diga la verdad que le está interesando mucho. Y responde el moro. Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que decía. Interesante que es aquí entonces donde nos refleja este poema, que es un juglar, un cantante que lo está recitando. Entonces le está hablando a un público y le está explicando como un paréntesis. Allí respondiera el moro, bien oiré lo que decía. Y entonces nos va a referir lo que decía el moro. No te la diré, señor, no te diré la mentira, no, aunque me cueste la vida. Fíjese qué interesante, está dando su vida por su honor de decir la verdad. Y lo explica. ¿Por qué le va a decir la verdad? Porque soy hijo de un moro y de una cristiana cautiva. En esa época, que dijimos fronteriza, pues había mucho intercambio, había muchos asaltos de árabes a poblaciones cristianas, raptaban cautivas, etcétera. En fin, es tema muy conocido. Entonces una de ellas, su madre era una cautiva y como cristiana, pues le enseñó la religión cristiana y lo mismo él dice, siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía. Fíjese que dice niño y muchacho, quiere decir que me enseñó todo el tiempo, no solo cuando era niño, sino también cuando muchacho y ahora ya soy mayor. Mi madre me lo decía, que mentira no dijese que era grande villanía. Villanía, en principio, Villanía era el villano, el ciudadano del campo, de las villas, del lugar de montaña, de agrícolas, regiones agrícolas, pero después pasó a ser un nombre de villano, era el inculto, el no tenía moral, persona baja. Por eso la denominación villanía, el decir mentira. Por tanto, pregunta rey, que la verdad te diría. Te diría, hoy día sería un condicional, pero aquí ya ven que en estos poemas eh, todavía los verbos no están dominados, son muy a gusto del consumidor, diríamos. No está utilizándolo. Yo la verdad te diré la verdad y no te diría, pero es el poema. Y responde al rey, yo te agradezco, Abenamar, que está tu corte. Ya cambió, al inicio el rey está fuerte pidiéndole, ahora ya está más gentil, ve que le está respondiendo como él quiere, de manera gentil también, caballeresca, entonces yo te agradezco, Abenamar, aquí está tu cortesía. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. Está admirado completamente. Después de la batalla que dijimos, está el rey entonces cristiano en la Sierra Elvira, que está frente a Granada, a lo lejos, pero frente, y está observando a lo lejos y enamorado de esta ciudad que quiere poseer. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. Ya está diciendo la admiración. Altos, o sea, grandes.
y relucían como está dando una luz brillante, están exagerando un poquito. Y él le responde, el árabe le responde a Ben-Amar, el Alhambra era, señor, y la otra la mezquita. Porque era, otra vez el tiempo pasado era, ¿no? El Alhambra es, pero él está pasando, está diciendo en el pasado como continuo. Y dice el Alhambra, no la Alhambra, que sería cacofonía, es en principio porque es el castillo Alhambra, o sea, el castillo rojo, ¿eh? Alhambra significa rojo. Entonces, poniéndole el artículo masculino evita entonces la cacofonía. El Alhambra era señor y la otra la mezquita. No, no define lo que era la Alhambra ni la mezquita porque eran dos cosas tan conocidas, tan populares que no había que explicar. La mezquita como lugar de oración de los árabes, no como lugar donde hubiera una divinidad, simplemente lugar de oración. El alambre era señor, la otra la mezquita. Los otros, los alijares labrados a mano. Aquí se detiene. Los alijares era un lugar de recreo, un lugar de lujo dentro de Granada, eh, que era una cosa muy, muy exquisita, de lujo, y lo hace para decir el autor, el anónimo, el juglar, para decir lo grande, lo maravilloso que eran estos alijares, habla de dinero, comparación monetaria. Labrados a maravilla. El moro que los labraba, 100 doblas ganaba al día. Que sí, para el público, para la gente que no entendía quizá de adjetivos, de descripciones, pero habla de dinero y seguramente que entendería. Era tan importante que el que lo hacía ganaba 100 doblas. E incluso, y el día que no los labra, otras tantas se perdía. Y sigue esta descripción detallada, tan poética, el Abenamar dice, el otro es generalife, huerta que par no tenía. Con un solo verso ya lo describe. Es una huerta que no tenía igual, no tenía par. Qué lindo. El otro, Torres Bermejas, castillo de gran valía. Está describiendo poco a poco y con esto está describiendo tan poéticamente que al rey esto un poco le está enarbolando, excitando, está diciendo, quiere saber más, más, más. Se está admirando cada vez más por esta ciudad de sus sueños. Y entonces termina, después de toda esta descripción, termina de hablar a Benamar y el rey le responde. Nos dice el cantante, nos dice el juglar, allí habló el rey don Juan, bien oiréis lo que decía. Y ahí nos dice lo que decía el rey don Juan, y es, si tú quisieras Granada, contigo me casaría. Fíjense qué interesante que aquí hay una transposición metafórica. O sea que es un rey que va a conquistar, pero no lo va a conquistar con las armas, sino que quiere conquistar con el amor. Quiere transforma esta ciudad en una mujer. Entonces cambia completamente las armas por este amor, por esa predilección por casarse con ella. Interesantísimo, estamos hablando del siglo XV, fíjese nomás el autor, qué interesante lo que hizo, cómo transformó. Y como mujer entonces, me quiero casar contigo y te daré en arras y dote, está repitiéndose para insistir que la quiere en arras y que es lo mismo, el mismo significado, y te daré a Córdoba y a Sevilla. Acuérdense que dijimos que eran las dos últimas grandes ciudades aparte de Granada, o sea que considera que Granada es tan importante que valdría incluso esas dos ciudades como premio, como dote. Y ahí le responde ella, la ciudad. Casada soy, rey don Juan. Casada soy que no viuda. Soy casada, o sea que soy gobernada por un rey que me posee, que es mi esposo, y no soy viuda. El moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. De nuevo, nos deja un poco en el aire. Eh, el moro me quería muy bien, me quería, es tiempo pasado, pero ¿y ahora qué pasa? Como que le está dejando un poco al rey que decida. Si quieres, pues conquístame. Y se queda ahí
El poema termina así, un poco con esa expectativa que era típico en estos poemas. Empezaban siempre in media res, como dicen, automáticamente sin explicar antecedentes, y termina también con esa inquietud como dejando un poco al público que cada uno decida qué es lo que puede pasar o qué es lo que debería pasar después. Bueno, me expliqué más o menos entonces lo más interesante del poema, espero que se haya entendido. Y ahora sí, sería cuestión de leerlo, declamarlo lo mejor posible. Espero que entonces ahora entendiendo lo podamos leer juntos, incluso les recomiendo en voz alta. No estaría mal, en voz alta se quedan tranquilos, contemplando y en voz alta poderlo leer y ya dándole sentido a lo que están leyendo y sobre todo, espero, disfrutándolo. Vamos pues. Abenamar, Abenamar, moro de la morería. El día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal si no nace, no debe decir mentira. Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que decía. No te la diré, señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese, que era grande villanía. Por tanto, pregunta, rey, que la verdad te diría. Yo te agradezco, Abenamar, aquesta tu cortesía. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. El Alhambra era, señor, y la otra la mezquita. Los otros los alijares labrados a maravilla. El moro que los labraba 100 doblas ganaba al día, y el día que no los labra, otras tantas se perdía. El otro es Generalife, huerta que par no tenía. El otro Torres Bermejas, castillo de gran valía. Al diablo el rey don Juan, bien oiréis lo que decía. Si tú quisieras Granada, contigo me casaría. Daréte en arras y dote a Córdoba y a Sevilla. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda. El moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Bueno, así es. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y si vamos bien, pues seguiremos y nos veremos una próxima vez. Así que muchas gracias y a pasarlo bien.